Hola, les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Este es su canal Tao y Economía. Hoy es 9 de agosto del 2018. Quiero compartir con ustedes los principales indicadores económicos, o algunos de ellos, recientemente. Tenemos el Dow Jones, ha caído 51.68 puntos. Standard & Poor's 500, menos 1.65. Nasdaq positivo 15.43 puntos. El Bitcoin ha estado cayendo, se ubica actualmente en 6.436.9 dólares por Bitcoin. La tasa de rendimiento del bono a 30 años está 3.08% y la tasa de rendimiento del bono a 10 años 2.93%. Tenemos que el VIX, que es el índice de volatilidad, está en menos 1.20%. Es decir, el mercado está percibiendo que pese a la caída importante de 50 puntos del Dow Jones, la volatilidad no es alta. El temor no abunda. El dólar con 95.32 puntos para una subida de 0.29%. El oro tiene una subida de 0.07%, nada significativa. Se cotiza actualmente en $1.221 con 90 centavos. Bien, dejemos de lado estos datos y pasemos un poco a los conceptos. Quiero compartir con ustedes algunos conceptos, algunas ideas que estoy manejando recientemente, algunas observaciones que he hecho recientemente. Por ejemplo, el Bitcoin no subirá a la luna, que es lo que todos estamos esperando, solo tras la caída de la bolsa de valores. No van a ver el Bitcoin arriba de 10.000 si acaso. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses? Es que ha estado oscilando entre 8.000 a 6.000, alguna vez llegó a 10.000 y alguna vez tocó los 5.000. Y de ese rango no avanza, ni sube ni cae. Si no cae significa que ese es el soporte, significa que eso es lo que cuesta y ya no va a desaparecer. No es que va a caer a 1.000 como dice el venerable maestro Peter Schiff, que es una persona que yo sigo. Es un apóstol de la escuela austriaca, del libre mercado, del anarquismo de la propiedad privada. Sin embargo, es un detractor del Bitcoin y cosa curiosa, y es lo que les recomiendo a todos, si quieren entender el Bitcoin, escuchen, observen lo que dice uno de los principales detractores del Bitcoin, que es Peter Schiff. Si usted quiere defender una idea, usted tiene primero que ver cuánto ataque puede soportar una idea. Tiene que ser el abogado del diablo y ver las mayores debilidades y ojalá todas las debilidades con respecto a esa idea. Entonces, yo me educo mucho con los comentarios negativos que hace Peter Schiff con respecto al Bitcoin, porque ahí termino de descubrir las vulnerabilidades que tiene Bitcoin. Bitcoin no es perfecto ni cosa parecida, aunque se ha convertido en un estilo de vida y apoyo completamente eso. No es inefable, no es infalible, no es perfecto, no hay nada, no hay sistema perfecto más que la divinidad, según quiera usted definirlo como tal. Y Bitcoin entonces no es la excepción. Si usted quiere entender algo, usted tiene que comprender principalmente las debilidades de ese algo. Entonces, dejemos de soñar en el corto plazo. Bitcoin no va a salir de ese canal en el que está hasta que no caiga la bolsa. ¿Cuándo va a caer la bolsa? Les voy a ser completamente honesto. Estoy esperando la caída desde hace 3 años. Y desde hace 3 años, contra toda lógica, el mercado se recuperó gracias a los intereses negativos en Japón y algunos países de Europa como Alemania, Suiza, Austria y otro par más. Intereses negativos es una falacia del lenguaje. Intereses negativos significa pérdidas. El mercado
respondió positivamente a las pérdidas. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el mercado está completamente fuera de sí, no es el verdadero mercado. Lo que es un adefesio, una especie de zombie creado por los bancos centrales, manipulando con palancas y con mecates y con cuerdas a una pobre bestia moribunda, que hasta que no se le permita morir o de alguna forma purgarse para después recuperarse, que es el mercado, esto no va a cambiar. Entonces, aquellos amigos nuestros que comparten la ilusión del Bitcoin, sigan adelante, no se desesperen, piensen en el largo plazo, recurran a algunas otras ideas si lo que necesitan es efectivo, pero no toquen, no vendan si venden con pérdidas. Entonces, ¿para qué entraron en el negocio? Piensen que es un seguro a largo plazo, ni tan largo, pero pensemos a largo plazo, un seguro contra la quiebra de los bancos centrales. ¿Okay? Continuamos. ¿Por qué es que digo esto? Bueno, porque ya ellos encontraron la forma de manipularlo. Llevamos varios meses, algo así como 6 o 7 meses, en que vemos más o menos el mismo patrón, y es un patrón fácil de explicar. El mercado del Bitcoin no es ni por asomo uno de los más grandes del mundo, es de hecho uno de los más pequeños del mundo. Es entonces relativamente fácil para un capital muy fuerte o para 2 o 3 capitales muy fuertes, llámese los Rothschild, llámese los Rockefeller, es sumamente fácil llegar y comprar una gran cantidad de Bitcoin, y a partir de ahí, al hacer esa compra, entonces hacen el pump, y cuando llega a un cierto precio, venden y hacen el dump, y todos sufrimos y desestimulan la tenencia del Bitcoin por parte de una población que además no es realmente versada de vieja data en asuntos financieros, sino que es gente como usted y yo, que de repente nos vimos metidos en este mundo porque la vida misma nos está metiendo en este mundo, porque el mercado nos está pidiendo que entremos, pero que carecemos de cierta experiencia con respecto a lo que paciencia significa. Entonces ellos, que tienen enormes, obscenamente grandes capitales, por supuesto, que logran manipularlo, y esa es la verdad actual del Bitcoin. Y esto va a cesar una vez que colapse la bolsa, y la bolsa colapsa debido al interés, debido al rendimiento en la tasa de interés de los bonos estadounidenses, principalmente el de 10 años, que es el que se usa como indicador. Así las cosas, hay una forma en la cual ellos han venido teniendo un gran éxito en manipulación, y eso no va a cesar hasta que no siga la siguiente fase, que es la fase donde cae la bolsa de valores. ¿Por qué estamos seguros de que cae? ¿Cuál es la síntesis? ¿Cómo hacemos para, no siendo economistas, poder explicar esto en palabras lo más sencillas posibles? Aquí tengo unos argumentos muy sencillos, muy concretos, sumamente sintéticos, es decir, son lo más resumido posible, y aquel que lo ponga en duda entonces ya tiene que demostrar que esto no es cierto, y es tarea entonces del otro demostrar que lo que uno está exponiendo en ese momento no es cierto. Y es intereses en cero durante 10 años. Entendamos algo, los intereses son el dinero es la sangre del sistema, ¿ok? Y el interés es el precio de la sangre. Digamos que vivimos en un sistema en el que tenemos que pagar cotidianamente el precio de más sangre, o vendemos sangre, y eso es lo que se llama divisa, eso es lo que se llama dinero, son lo mismo. Entonces, ese dinero tiene un costo, todo en la vida tiene un costo. Bueno, resulta que hace 10 años cuesta cero. Esto es una anomalía que nunca había ocurrido en 5.000 años de la historia de la civilización, y sin embargo ha sido la norma los últimos 10 años. Esto distorsiona completamente y destruye el mercado. Se acabó. Hay argumentos de la escuela neoclásica de economía que dice que esto no es cierto. Bueno, ya tuvieron demasiados años para demostrar que era cierto o no era cierto, y lo que los resultados nos dicen es que no es cierto. Su enfoque está completamente equivocado, nunca ha estado bien, es una historia aparte.
Pero sigamos. Entonces, los intereses en cero durante 10 años produjeron la bancarrota, de hecho, actualmente, de todas las pensiones alrededor del mundo. Esto es algo que la prensa, por supuesto, no quiere comunicarles, pero los datos ahí están. Los fondos de pensiones fueron diseñados para sobrevivir con intereses oscilando más o menos entre el 3% al 7%. Entonces, cuando estaba en 3%, sufrían un poco, pero como habían ahorrado de periodos a donde estuvo en 7%, promediando pasaban bien y no quebraban. Pues entonces ahora los fondos de pensiones alrededor del mundo están quebrados. Vaya, fíjese, y si no es cierto, demuéstrelo. Pero yo ya fui varias veces y lo he visto varias veces. Es importante observar que es el fin entonces de la fiebre del oro en Bitcoin. Es el fin de la era de la especulación y eso es lo más sano que le puede pasar a este mercado, porque hay una disyuntiva que la humanidad no termina de resolver en este proceso, y es algo que también nunca había pasado en la historia de la humanidad. Es que aparece el Bitcoin con una doble funcionalidad. Por un lado, funciona como una divisa, o técnicamente fue diseñado para tal, y de verdad funciona como una divisa, aunque no en sus óptimas condiciones, y a la vez funciona como un activo. Esto es algo que no ocurre en ningún otro instrumento financiero conocido. Entonces resulta que ambos conceptos que maneja el Bitcoin integrados en tándem son antagónicos. Porque como divisa, para que funcione como divisa, toda divisa tiene que ser, entre comillas, aburrida, es decir, tiene que oscilar muy poco. Y como activo, más bien, esa oscilación podría considerarse sana, porque permite un poco de sana especulación. Entonces aquí estoy diciendo que hay dos tipos de especulación, la sana y la no sana. Y eso es tema, por supuesto, de otro video, porque si no se nos haría muy largo esto. Entonces, volviendo a la síntesis del argumento, tenemos intereses en cero durante 10 años y eso es pésimo y eso produjo las condiciones actuales del mercado que son altamente anómalas. Y el otro argumento es que en estos 10 años que me refiero hemos producido toneladas de dinero nacido del aire. Y esto se tiene por cierto, ya no es discusión entre ninguna de las ponencias de las diferentes escuelas de pensamiento económico, nadie discute que el exceso de emisión de dinero nacido del aire genera inflación. Han sido muy hábiles evitando esto con una estrategia que hasta la fecha les ha funcionado, que significa que el 75% de esa emisión monstruosa de dinero nacido del aire, el 75% se quedara almacenado en las bóvedas y solo el 25% saliera, entre comillas, al mercado. Se suponía que ese 25% iba a estimular a las empresas que a su vez iban a crecer, por lo tanto iban a generar nuevos empleos, se iba a alcanzar una velocidad de escape que permitiría entonces volver otra vez a la tasa de crecimiento fabulosa que tenían antes de la crisis del 2008. Nada de esto ocurrió porque ese modelo de crecimiento infinito no es natural. Nada en la naturaleza deja de oscilar. Todo en la naturaleza es oscilatorio, todo en la naturaleza es movimiento. Y lo vemos en las mareas, en las ondas electromagnéticas. Solo menciónelo y observará que el mundo, el universo entero oscila. Y eso es igual para el mercado. Tiene sus altos y sus bajos y estos señores llevan más de 10 años haciéndose creer a ellos mismos y engañándonos a nosotros con que el modelo de crecimiento infinito siempre hacia arriba, nunca con una corrección a la baja, es posible. Ellos insisten en que eso es posible y eso no es posible y ahora estamos como estamos en una situación sumamente grave, a las puertas de una crisis económica global muy superior a la sufrida en 1929 que condujo a la Gran Depresión de los años 30. Así las cosas, les menciono que la deuda global es de 238 billones de dólares, es decir,
237, ¿sí?, millones de dólares. Y de esa suma, solo el año pasado, es 2017, se generaron 21 billones, 21 millones de dólares de deuda. ¿Qué es lo que significa esto? Que todo el mundo posee un montón de activos, llámese carros, casas, etcétera, que no ha terminado de pagar. Que resulta que ese no terminar de pagar, cuando usted suma a todos los seres humanos alrededor del mundo haciendo lo mismo, encuentra un apalancamiento global. A ver, ¿qué es esa palabra que podría asustarnos? Es algo que hacemos frecuentemente, casi que lo hacemos todos los meses, todas las quincenas. Nosotros apalancamos, es decir, tenemos que pagar una deuda tal día y tenemos ese dinero, pero lo usamos en otra cosa, sabiendo que antes de esa fecha nos va a ingresar otro monto que va a cubrir esa suma pendiente, y entonces así honramos nuestras deudas. Y ese acto de tomar prestado algo temporalmente, y no es prestado porque es de uno mismo, el haber dirigido unos fondos que estaban destinados a tal fecha, a tal evento, a este otro, a sabiendas de que nos entrará más dinero y que podremos honrar esa deuda, eso se llama apalancamiento. Ergo, hay personas que son ordenadas y son estoicas y no gastan más de lo que tienen y siempre hacen un apalancamiento eficiente y sano, y hay los que no entienden esto, gastan lo que no tienen y viven endeudados por un mal apalancamiento. Bueno, ahora vámonos al globo entero. ¿Qué es lo que pasa? Que el globo entero se apalancó, digamos, unos 300 veces. Entonces el globo entero siente que posee 300 veces algo que no es cierto. Y cuando ese desapalancamiento desaparezca en pocos días, pocas horas, pocos días, porque resulta que está basado en deuda, que lo que creíamos era crecimiento no es crecimiento sino deuda, y la deuda se desapalanca, el sistema se desapalanca, es cuando vemos el colapso económico, puesto que los empleadores, los empresarios dicen no más, no tenemos un 5 para pagar, y despiden a todos en masa. Y eso es lo que está por ocurrir, aunque ahora hay nuevas versiones. Por cierto, fue Peter Schiff el que dijo hace poco que de repente ya la crisis está ocurriendo, el colapso no se está notando porque quien posee el capital son pocas entidades. Vean qué interesante, y eso concuerda con los datos. ¿Cuáles son los datos? Bueno, el Banco Central de Suiza posee más de 80,000 millones de dólares en acciones de Apple. ¿Por qué un banco central de Europa haría una cosa así? No es su misión, no fue constituido para eso. Pero eso es lo que está pasando. Japón, el Banco Central de Japón, posee el 80% de los valores del mercado de valores de Japón. Vean qué belleza. Un banco central que se dedica a comprar para que los precios no caigan. ¿Cuál es otra situación grave con ese país? Que tiene un radio de deuda con respecto al Producto Interno Bruto de 350. Es decir, Japón debe 350 veces lo que produce en un año. Y ahí va. Y ahí va toda la humanidad, sabiendo que todos deben todo, que nadie tiene nada, incrementando aún así los gastos, sobre todo de los gobiernos, empleando cada vez más personas y creando unas burbujas que están a punto de reventar sí o sí. Y aquí cierro diciendo que así es como se maneja el Bitcoin, entendiendo esta dinámica y dejando esa calentura de corto plazo, porque eso no les va a funcionar. No piensen en el corto plazo, piensen en la realidad que les acabo de compartir. Revisen, busquen datos, verifiquen, no crean a ciegas, no me hagan caso, háganle caso a su conciencia, a su inteligencia. Denle likes, disculpen que no he podido contestar
comentarios, pero he estado con muchísimo trabajo. Que pasen un feliz día y muchísimas gracias.